Antes de Yagoda, Yehov y Beria, existió un hombre que sentó las bases de toda la maquinaria represiva soviética. Su nombre era Félix Dzerzhinsky. Fue él quien construyó la primera estructura de terror estatal del régimen bolchevique, un sistema de espionaje, tortura y asesinato que después perfeccionarían sus sucesores. Pero para entender su brutalidad, hay que remontarse a sus orígenes. Dzerzhinsky nació en 1877 en la región de Vilna, entonces parte del Imperio ruso, en el seno de una familia de nobles polacos empobrecidos. Su padre era profesor de matemáticas y su madre también provenía de la pequeña nobleza. Desde niño fue enfermizo, marcado por la tuberculosis y de carácter serio y callado. Asistió a un colegio jesuita en Vilna, donde aprendió ruso y polaco y destacó por su inteligencia, especialmente en matemáticas, aunque siempre fue reservado, casi hermético, leyendo durante horas en soledad. A los 17 años, abandonó cualquier sueño de estabilidad y se unió a grupos marxistas clandestinos polacos. Fue arrestado varias veces por su actividad política y pasó años en prisión y en el exilio siberiano, donde su salud se deterioró aún más, pero su fanatismo se hizo inquebrantable. Fue precisamente durante estos años de exilio y prisión cuando entró en contacto con otros revolucionarios rusos. A través de la organización clandestina socialdemócrata y sus redes en Siberia, conoció la figura de Lenin y sus escritos, coincidiendo después personalmente con él en reuniones secretas tras su liberación. Lenin quedó impresionado por su disciplina férrea, su capacidad organizativa y, sobre todo, su completa disposición a eliminar enemigos sin titubear. Para Dzerzhinsky, la vida solo tenía un propósito: la victoria de la revolución comunista, a cualquier precio. Su infancia entre la pobreza de la nobleza arruinada, la enfermedad y la represión zarista lo convirtieron en un hombre sin remordimientos, preparado para asumir un papel histórico en la creación de un sistema de terror que marcaría el siglo XX. Tras la Revolución de Octubre, Lenin lo nombró jefe de la recién creada Checa, la Comisión Extraordinaria para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Desde ese puesto, implantó el terror rojo, eliminando sin piedad a nobles, terratenientes, comerciantes, sacerdotes, antiguos oficiales zaristas, socialistas rivales y cualquier sospechoso de oponerse al nuevo régimen. Durante la Guerra Civil Rusa, su Checa organizó fusilamientos masivos sin juicio, además de arrestos y torturas para arrancar confesiones. Se estima que las ejecuciones directas bajo su mandato ascendieron a decenas de miles, aunque el número real podría ser mucho mayor debido a la ausencia de registros completos y al carácter clandestino de muchas operaciones. El propio Dzerzhinsky afirmaba: «No buscamos justicia, buscamos la eliminación del enemigo». Para él, la Checa era el arma indispensable para aplastar cualquier brote de oposición. Bajo su dirección, surgieron innovaciones en la represión, como las ejecuciones por veneno y las desapariciones silenciosas, prácticas que sus sucesores perfeccionarían más adelante. Durante este periodo, Dzerzhinsky implementó la requisición forzosa de alimentos a los campesinos para alimentar a las ciudades y al Ejército Rojo. Estas campañas se llevaron a cabo con extrema brutalidad y provocaron hambre y rebeliones rurales sofocadas con violencia. Además, organizó campos de concentración donde se internaba a disidentes y prisioneros de guerra. Estos serían los cimientos del Gulag, desarrollado décadas después como sistema masivo de trabajo esclavo. En colaboración con científicos como Grigori Mairanovsky, Dzerzhinsky impulsó el uso de venenos
en ejecuciones secretas. Mairanovsky, un médico y toxicólogo soviético, trabajó durante años en el laboratorio secreto del NKVD, desarrollando sustancias letales que no dejaran rastros evidentes, como la curarina, el cianuro en dosis controladas y compuestos de arsénico. La experimentación con prisioneros estaba a la orden del día, pues el objetivo era encontrar venenos indetectables que pudieran usarse contra enemigos políticos, tanto en el interior como en el extranjero. Bajo su liderazgo, la Checa extendió su influencia rápidamente por toda la recién nacida Unión Soviética. En la región del Volga, un territorio clave por su riqueza agrícola y su posición estratégica para la logística y el transporte, Serchinsky supervisó personalmente la implantación de la política del comunismo de guerra. Esta consistía en la confiscación forzosa de granos y alimentos a los campesinos sin ningún tipo de compensación. Para los bolcheviques, era un método para abastecer a las ciudades hambrientas y al ejército rojo durante la guerra civil. Para los campesinos, fue una condena al hambre y la muerte. La dureza con la que se aplicó esta política generó enormes hambrunas entre 1918 y 1921. Se estima que entre 5 y 10 millones de personas murieron como consecuencia directa de estas requisas forzosas, agravadas por la guerra, el colapso económico y la destrucción de la infraestructura agrícola. La región del Volga fue una de las más afectadas. Los campesinos, desesperados, intentaban esconder parte de la cosecha para alimentar a sus familias, pero esto era considerado sabotaje y castigado con ejecuciones ejemplares. La Checa no dudaba en colgar, fusilar o deportar a quienes se resistieran, y cada destacamento tenía instrucciones claras: eliminar cualquier foco de insurrección rural. En lugares como Buguruslan, una pequeña ciudad agrícola de la región del Volga, los destacamentos de la Checa actuaban con autonomía casi total. Sus agentes registraban casas, requisaban animales y alimentos y elaboraban listas negras de supuestos kulaks o campesinos ricos, un término que muchas veces se aplicaba simplemente a quien tuviera un poco más de trigo que su vecino. La brutalidad era diaria y sistemática. Se producían detenciones masivas y fusilamientos sumarios en la misma plaza del pueblo, para infundir terror y desactivar cualquier intento de rebelión. Cada mañana, los comandantes enviaban informes al centro con el número de arrestados, ejecutados y alimentos confiscados, como si fueran simples estadísticas de producción. La estructura de terror creada por Serchinsky incluía redes de informantes infiltradas en todas las aldeas, muchas veces vecinos y familiares, incentivados con raciones extra de comida o favores políticos en un tiempo de extrema escasez. Para la población rural, la llegada de un destacamento de la Checa significaba el fin de la tranquilidad y, muy a menudo, de la vida misma. El miedo no era solo a ser arrestado, sino a desaparecer sin dejar rastro, sin juicio, sin nombre. Félix Dzerzhinsky murió en 1926, oficialmente de un ataque al corazón, tras un discurso apasionado ante el Comité Central. Su muerte causó gran impacto en la dirigencia soviética, pues se le consideraba un símbolo de la disciplina revolucionaria. Stalin, que más tarde perfeccionaría su sistema de terror, se refirió a él como un ejemplo de fidelidad y entrega absoluta al partido. Fue enterrado en la necrópolis del Kremlin, junto a los grandes héroes de la revolución. Su figura fue idolatrada durante décadas en la Unión Soviética. Moscú llegó a erigir una enorme estatua suya frente a la sede de la KGB en Lubianka,
como recordatorio permanente de los orígenes de la policía secreta soviética. Para muchos rusos, su nombre sigue asociado al miedo, pues Terzinsky fue quien demostró que la represión no era un recurso temporal, sino un pilar estructural del poder soviético. Hoy, su legado sigue presente en las instituciones de seguridad rusa, que continúan venerándolo como fundador de la Cheka, la organización que, con diferentes nombres, ha controlado el país desde 1917 hasta la actualidad. Su historia es la historia del terror político convertido en sistema, y aunque su nombre sea menos conocido que el de Beria o Yezhov, su sombra es aún más larga, porque fue él quien enseñó que el miedo es un arma mucho más poderosa que cualquier fusil.